Muy buenas noches. Quiero agradecer a Fernando Bruguer, nieto de nuestro maestro Luis Valcárcel, quien nos ha convocado ahora y otras sesiones posteriores a homenajes en torno al 125 aniversario del nacimiento de Luis Valcárcel. Veo en Fernando Bruguer a un nieto, a un descendiente que con mucha entrega, que con mucho afecto y pasión se encarga por difundir las obras clásicas de don Luis e igualmente hacer conocer los archivos y la documentación inédita, que por supuesto es inmenso, toda vez que don Luis tuvo una vida bastante larga. Yo tuve a su vez la suerte de ser alumno del maestro Valcárcel en un curso de Incas que compartía con doctor Carlos Araníbar. Éramos alrededor de 10 o 12 alumnos, entre los cuales destacaba, no tanto por su inteligencia, pero sino por su tamaño, Jurien Golte, que además era un alemán que había venido a hacer cursos como estudiante de intercambio cultural. Escuchábamos las clases del maestro con mucha atención, casi boquiabiertos, porque él venía, decía que iba a hablar sobre la religión de los incas o cualquier otro tema, y hablaba durante hora y media con una erudición tan asombrosa que citaba crónicas, comentaba autores y nos hacía ver de qué manera algunos profesionales pueden ser realmente especialistas en ciertas épocas, ciertos momentos de la historia nacional. Araníbar era más fogoso, más displicente, dialogante, también un hombre culto, y acaba de publicar inmensa obra de Guamán Pamayala en una edición crítica actualizada que nos permitirá contar con un libro clásico antes catalogado por Porras como obra de un autor con una beatría mental por sus dificultades en el manejo del castellano, por su cultura bastante primaria y porque además sus textos estaban fundamentalmente ilustrados con dibujos e imágenes que abundan en la Nueva Crónica. De modo tal que, siendo alumno de estos dos profesores, maestros aparte de muchos otros valiosísimos, como Luis Alberto Sánchez, Tausen, Salazar Bondi, es una generación extraordinaria, yo había pensado también especializarme en el mundo de los incas, ser un historiador de la época incaica. Pero resulta que la coyuntura en la que nosotros estudiábamos, yo ingresé a la Universidad de San Marcos el año 63 y egresé en 67 en 2 carreras simultáneas, educación y letras. Esos años eran de turbulencia política, eran años de agitación, de debates intelectuales, y entonces, como todo joven, fui, digamos, adherente de los movimientos políticos socialistas, particularmente a la definición del maoísmo con la sociedad moscovita de los rusos y también el deslinde de los estudiantes feristas con el APRA. Y esta idea de hacer un estudio sobre los incas de pronto devino en todo lo contrario, porque tuve acceso justamente a leer Tempestad en los Andes del maestro Valcárcel, cuya obra se contextúa en el año 1927 y que además es una década de 20 al 30 muy convulsionada, de una agitación permanente en el campo, en las ideologías, en los conflictos sociales, de suerte tal que opté más bien por reorientar mi vocación y mis intereses de estudiante y de profesional de la historia para hacer trabajos sobre movimientos sociales, en este caso campesinos, obreros, esclavos, etc.
Pero también debo recordar que estos años 20-30 son los años de la fundación del Partido Aprista, del Partido Socialista, de los debates entre Haya y Mariátegui, y particularmente la gran convulsión campesina de la Sierra Sur, Central y a nivel nacional, porque es la época en que surgieron los movimientos que después se ha escrito en un libro que se llama Anarquismo y Utopía Andina, donde los restauradores del Tahuantinsuyo propician que surjan indígenas que se hacen llamar incas, que proclaman la libertad y proclaman la insurrección para negar los gamonales y transformar el Perú en un nuevo estado inca, un neo-inca, e igualmente los anarquistas que quieren destruir el poder, que están contra toda la forma de opresión y hacen alianzas que luego convulsionan en acciones violentas, en masacres y encuentros truculentos, y que igualmente también dan lugar, por ejemplo, a la agitación aprista de Trujillo del año 32. De modo tal que el doctor Valcárcel había vivido muchos años de su juventud en el Cusco, y en el Cusco fue maestro universitario, hizo sus tesis de bachillerato y sus tesis de jurisprudencia sobre problemas agrarios, sobre el mundo de los incas, y particularmente se interesó mucho por la sociedad andina contemporánea. No solo este recuerdo de los incas de Tahuantinsuyo, o los incas de Machu Picchu, o digamos Sacsayhuamán, sino por los descendientes actuales, por los indígenas, que no tenían entonces un respeto, digamos, de dignidad humana, que no formaban parte de la inclusión social, que tenían problemas salariales y particularmente conflictos por la integridad de sus propiedades territoriales. De suerte tal que Valcárcel y una serie de intelectuales cusqueños formaron el movimiento del resurgimiento indígena en el Cusco. A su vez, en la misma época surgieron otros movimientos indigenistas, particularmente en Puno. En Puno surgió el grupo La TEA, después fundamentalmente el movimiento Orcopata, que es un movimiento liderado por los hermanos Peralta, particularmente por Gamaliel Churata, que escribe su libro clásico El pez de oro. Y otros intelectuales como Emilio Romero, que comienza también ya a emerger por entonces, Chuquibán Cayulo, después un gran estudioso e intelectual José Antonio Encinas, ¿no? Y particularmente surge una figura deslumbrante de un joven estudiante universitario, Ezequiel Urbiola, que se hace anarquista a partir de la representación teatral, haciendo el papel de Pongo o peón de Hacienda en un día de homenaje al campesino el 24 de junio. Hacen una representación teatral en Arequipa, y allí Urbiola asume el rol y el papel de Pongo, peón de Hacienda. Como tal, sufre maltratos, vejaciones, ninguneos, pero para hacer ese papel él se había disfrazado, con chullo, con hojotas y con un atuendo, digamos, de un indígena pobre. Pero se mimetizó tanto con el personaje que él dijo entonces, al terminar la sesión teatral, la obra presentada, dijo que él sería indio de por vida y lucharía por la reivindicación de sus hermanos de clase y buscaría la reivindicación constante de ellos. Entonces dejó la universidad y se dedicó a la actividad de dirigente, de líder y agitador campesino. Ellos patrocinaron congresos indígenas, conocieron a Mariátegui, conocieron a Valcárcel. Es en este contexto, de este clima de debate indigenista, Valcárcel y sus amigos hacían que los indígenas fueran a la universidad a hacer denuncias y a hablar con los estudiantes y profesores para discutir el problema agrario. Eran formas de actuar democráticamente en esos espacios tan cerrados donde el gamonalismo y la aristocracia provinciana
primaba obviamente con todo el poder oligárquico que entonces tenían. Entonces, democratizar la universidad, dar la palabra a los sujetos sociales oprimidos y excluir de la sociedad, eran formas, reivindicaciones prácticas muy abiertas y que permitieron que la revista Amauta publicara en sus páginas de manera constante secciones dedicadas a digamos, proceso al gamonalismo y toda una serie de estudios y ensayos que el propio Valcárcel publicó y envió en la revista Amauta. Con Fernando, el año pasado, para la derrama magisterial, hemos elaborado un libro sobre la labor pedagógica del maestro Luis Valcárcel. Elaborar este libro me ha permitido seguir un poco más de cerca y sobre todo acceder al archivo del maestro a través de Fernando, y ahí he podido seguir fotografías, cartas y otros testimonios que ilustran muy bien la manera muy constante en que Luis Valcárcel colaboraba con Mariátegui y la revista Amauta. He podido seguir de cerca las publicaciones y colaboraciones de Valcárcel en Amauta y aparecen alrededor de 7 u 8 publicaciones. De esas publicaciones, varios van a ser entregas previas de Tempestad en los Andes, pero particularmente es sugerente un artículo que el mismo Valcárcel testimonia y cuando se pregunta ¿por qué escribí Tempestad en los Andes? Este artículo a mí me sugestionó mucho porque inmediatamente pensé, aquí puede estar el embrión, el esquema de la biografía de un libro, en este caso la biografía de Tempestad en los Andes. Los historiadores franceses, particularmente Roger Chartier, encomian mucho los libros, la lectura de los libros, la elaboración de los libros, en qué contexto, qué autor, qué lectores, qué impacto en el público, toda una serie de, digamos, andamiajes previos que no solamente tienen que ver con la forma, digamos, del libro en la que se nos presenta a cada uno de nosotros, sino también todas las avatares y los pasos previos que los autores tienen para escribir sus obras. Entonces, a partir de estos propios testimonios de Valcárcel, he hecho un bosquejo que podía ser la biografía de Tempestad en los Andes. Comienza en ese artículo de Amauta, el doctor Valcárcel a preguntarse, ¿por qué escribí ese libro, Tempestad en los Andes? Y él dice, en principio no debía hacerlo, porque de hecho era un libro que iba a traer más problemas que satisfacciones. Iba a escribir un libro polémico, un libro, digamos, agitador, como dijeron a uno de ellos. Pero él decía que era un deber de conciencia, era un deber de ciudadano, ver que los ancestros que tanto habían hecho para el Perú no tuvieran descendientes, digamos, ninguneados, excluidos, sino más bien tan ciudadanos y tan peruanos como todo el resto de la población. Luego dice que encuentra en Puno, en los intelectuales puneños, el lugar de las ideas luminarias, el lugar de las acciones más combativas, el lugar de las creaciones artístico-literarias más activas a favor de los indígenas, en ese núcleo de TEA, la revista TEA, y el boletín Titicaca, que son documentos que publicaron estos intelectuales como los hermanos Peralta. Uno era ensayista, en este caso Gamaliel, el otro era poeta y literato, más otros intelectuales como José Antonio Encinas, un gran maestro que entonces escribió su famoso libro Ensayos de Educación Moderna, o Ensayos Nuevos sobre la Educación, donde daba cuenta de la experiencia laboral que había tenido en un colegio de Puno, en la que buscaba democratizar la enseñanza, buscaba que los alumnos además aprendieran labores y tareas prácticas para la vida,
de suerte tal que se escapaba de esas formas clásicas de la educación más laica, la educación más dada a las letras, a la abogacía y al pensamiento literario, sino compaginar las humanidades con las labores prácticas. Y en esa misma dirección encuentra Valcárcel que en Puno se dio también el primer movimiento de alerta y de negación de las formas de exclusión social desde el cristianismo, protagonizado por los adventistas. Fernando Stahl era un pastor evangélico adventista norteamericano. Él escribió un libro sobre los incas, ¿no? Y además fundó una escuela artesanal de platería en Puno, donde los alumnos aprendieron a hacer labores artesanales, pero fundamentalmente alumnos que se convierten a través de todo este movimiento evangélico en indígenas que aparecen con conductas y comportamientos diferentes a los indígenas católicos. Por ejemplo, está exento en ellos las grandes fiestas, las grandes borracheras, las grandes relaciones, digamos, de salutación a los sacerdotes o a la iglesia, etcétera, porque más bien postulan una vida más austera, son exentos del cigarro, del alcohol, de las fiestas, de los juegos, ¿no? Y de modo tal que capaz esa famosa tesis sobre los orígenes del protestantismo que plantea Weber, ¿no? Donde decía que los orígenes del capitalismo están dados a partir de estas iglesias, estos movimientos en las que se busca el ahorro, se busca el manejo más racional del dinero individual o familiar. Esas iglesias van a comenzar a crecer de tal suerte que después el mismo Valcárcel en Tempestad en los Andes tiene un capítulo especial que se llama Los Nuevos Indios, y además recibe la colaboración de un alumno suyo, Julián Fabio, que escribe sobre el movimiento adventista y la importancia de ellos para la reivindicación de los indígenas. O sea, Tempestad en los Andes incorpora un acápite sobre el tema del adventismo, y que ellos, el logro de estos adventistas daría lugar a la imagen del nuevo indio. Nuevo indio que además fue también ponderado y exaltado por Uriel García, que justamente escribió un libro con ese título. Después, el libro de Valcárcel, que he tenido yo la suerte de conseguir la primera edición de 1927, Tempestad en los Andes, tengo aquí una fotocopia de la carátula, fue publicada por la editorial Biblioteca Amauta, la editorial Minerva, y con la dirección editorial del propio José Carlos Mariátegui. José Carlos seguía de cerca la impresión de los libros, ubicaba la tipografía de los mismos, la caja, digamos, la carátula, contracarátula, de suerte que los libros, este libro, como también los 7 ensayos, fueron 3 los libros que publicó Mariátegui en vida, no esta de Valcárcel, los 7 ensayos y también la escena contemporánea. Esos libros tienen la particularidad de invitar a la lectura, por la agilidad de los textos, por la ubicación de los párrafos, por las cajas que aparecen para anotar o hacer citas o apostillas, y entonces he tenido la suerte de conseguir esta edición original, de la primera edición de Tempestad en los Andes. No sé realmente qué tiraje habría tenido ese libro, será una pregunta capaz a encontrar una respuesta, pero en todo caso es un texto que tiene 185 páginas, tiene 7 secciones, ¿no? Y las secciones van, o sea, la estructura del libro está dado por, primero, el prólogo que hace José Carlos Mariátegui. En segundo lugar, el propio Tempestad en los Andes. En tercer lugar, Detrás de las montañas. Cuarto, La Sierra Trágica. Quinto, Los Nuevos Indios. Sexto, El Ideario. Séptimo, El Problema Indígena.
octavo, Arriba los indios, luego La acción adventista, que decía, escrito por el señor Fabio Camacho, Vocabulario y Colofón de Luis Alberto Sánchez. Entonces, es uno de esos pocos libros que tenía prólogo y colofón, además dos intelectuales de primer nivel y prestancia, como eran José Carlos Mariátegui, que hace el prólogo, y Luis Alberto Sánchez, que hace el colofón. Los capítulos, estos acápites del libro, van precedidos en algunos casos de ciertas citas de autores. Por ejemplo, el acápite Tempestad en los Andes pone como sumilla una cita de Manuel González Prada cuando dice: no forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan en la faja de la franja de la tierra situada en el Pacífico. Más bien, la nación está formada por las muchedumbres de indios diseminados en la banda oriental de la cordillera. Es una cita de González Prada que forma parte de Horas de Lucha, en la que González Prada, después de la guerra con Chile, está diciendo que sectores excluidos y ninguneados de la sociedad mostraron la dignidad patriótica y defendieron justamente la imagen del Perú en la invasión chilena. Después, en la siguiente página, también cita a un texto de Wells, donde se habla los grandes movimientos del alma de la especie humana son principios que se parecen a un ladrón que viene en la noche y de pronto aparece la luz que nos iluminará el futuro. O sea, le da una tónica, digamos, vertiginosa, de espiritualidad, de agitación, al preámbulo de Tempestad en los Andes. Luego también pone una cita de Spengler. Dice: la sociedad alentaba un espíritu de occidente y un pueblo vivía con el alma de la tierra. Entre aquellas no había una hermandad ninguna y más bien fundamentalmente una confrontación abierta. Y inmediatamente después de esta cita pone Rusia y Perú, las muchedumbres y las oligarquías. O sea, es un tema alegórico, de cierta metáfora, donde le está haciendo mostrar él sus inquietudes socialistas, su ideario que se expresa, digamos, en los movimientos bolcheviques de la Rusia de Lenin. Luego, en el acápite de la Sierra Trágica, hay una pequeña cita que dice: en el plácido escenario rural, la némesis india proyecta su sombra de sangre, Disculpen que la vista, bueno, a los 70 años me falla un poco. Y entonces, aparte de que las polillas en mi casa son bastante cultas y también han leído este libro, obviamente, ¿no? Y por ratos se hace complicado la lectura. Después, en el acápite sobre Arriba los indios, el capítulo Arriba los indios es una galería de pensamientos de muchos autores, entre otros, por ejemplo, de José Carlos Mariátegui, Dora Mayer, de Vasconcelos, ¿no? De Ricardo Rojas. O sea, son alrededor de 12 intelectuales que hablan sobre América Latina, sobre las poblaciones de identidad americana. O sea, son alegatos que Balcarce toma de ellos y puntualmente los va señalando en ese acápite de Arriba los indios. Y puntualiza, por ejemplo, la figura de Dora Mayer, que además aparece con un artículo en el interior de Tempestad en los Andes, lo cual también no ha sido destacado
a pesar de que obviamente se explica la presencia de Dora Mayer porque ella junto con Pedro Zulen y Joaquín Capello dirigieron la Asociación Proindígena, este primer movimiento de defensa de los indígenas, este primer movimiento de democratización de las conciencias y la búsqueda de libertad de prensa y de pensamiento. Nosotros, particularmente, yo he tenido oportunidad de hacer un trabajo extenso últimamente con un antropólogo japonés. Tenemos buscando un editor toda la producción etnográfica de la Asociación Proindígena en un texto de unas 800 páginas en las que se pueden encontrar cartas, informes, tesis, ensayos sobre los indígenas, tanto de la sierra, de la costa, como de la selva, o sea, las masacres de Putumayo, las formas de vida de los mineros del Cerro de Pasco, los conflictos campesinos, los debates parlamentarios. Toda esa documentación he podido recoger en el archivo Zulen, ¿no? Y trabajar con este antropólogo japonés, Takahiro Kato, que ojalá encuentre, digamos, un editor pronto y pueda servir entonces una gran base documental para entender toda esta época, importantísimo la formación de la conciencia peruana, que son las 3 primeras décadas del siglo pasado. Valcárcel destaca de manera puntual algunas citas de Mariátegui en este texto. Por ejemplo, dice: el Perú tiene que optar por el gamonar o por el indio. Este es su dilema. No existe un tercer camino. Planteado este dilema, todas las cuestiones de arquitectura del régimen pasan al segundo lugar. Lo que les importa primordialmente a los hombres nuevos es que el Perú se pronuncie contra el gamonal y a favor del indio. Este es digamos, un discurso de Mariátegui que está en los 7 ensayos y que el maestro Valcárcel lo incorpora en Tempestad en los Andes y lo resalta de manera muy puntual. También el libro va precedido, al final termina con un glosario de palabras quechuas, y una nota particular es que seguramente Mariátegui o alguien, Mariátegui no hablaba quechua, pero el mismo Valcárcel lo va a advertir, y hay una nota, una errata de pie de página, la única que aparece en todo el texto, donde dice: atención, errata, ¿no? Y dice: ¿qué significa Antara? Aparece como en la parte de quechua, y entonces en Antara habían puesto algo así como un juguete, un objeto digamos de juego, ¿no? Y entonces Antara debe decir, ¿no? Flauta debe decir música de viento. Es una precisión muy puntual que hacen ellos. Luego, este libro de Valcárcel, motivado a una larga polémica, yo he podido hasta ahora rastrear la opinión de varios intelectuales que hablan sobre el mismo, comenzando, bueno, primero por Mariátegui, algunas ideas de Mariátegui en el prólogo. Dice: Valcárcel percibe claramente el renacimiento indígena. La obra es el renacimiento indígena. Por otro lado, juzgamos, como juzgaría Unamuno, a Valcárcel no como un profesor, sino como un profeta. O sea, un hombre místico que está abogando por el futuro, digamos, espiritual y dinámico de la población indígena. Luego dice: la primera parte de Tempestad en los Andes tiene una entonación profética. Es el pueblo inca, son las muchedumbres que se ponen en marcha y en acción en favor a sus destinos propios. Luego hay otro momento que dice, en la cuarta parte: la sierra amanece grávida de esperanza. Los indios nuevos, labriegos, pastores, adventistas, agitadores, se lanzan contra el imperialismo y los gamonales, buscan que cumplir nuevas misiones. En algún momento del texto, Valcárcel dice:
las poblaciones indígenas buscan su Lenin. El mundo cambiará a partir de la acción de ellos mismos. Luego señala Mariátegui que justamente acá señala que conoció al regreso de Europa en un congreso indígena a un agitador puneño, un indio puneño de Secul Viola. Este encuentro fue una sorpresa la más grande e importante que me deparó en mi regreso a Europa. Urriola representaba la primera chispa de un incendio por venir. Bueno, seguí de ese modo. Hay varios otros comentarios de Mariátegui sobre esta obra, y al final dice: tempestad en los Andes llega en su hora. Su voz herirá todas las conciencias sensibles. Es la profecía apasionada que anuncia un Perú nuevo en un mundo mejor. Y luego dice: nos sumamos a Balcarce cuando dice: la tierra es nuestra, y qué vale la tierra sin nosotros los indios. Por su parte, Luis Alberto Sánchez, que también fue mi maestro y lo recuerdo con mucho cariño porque era un profesor que daba clases en cursos anuales, 3 clases al año. Entonces, cada 4 meses daba una clase. Pero una clase que daba nos dejaba dopado por unos 4 meses más, ¿no? Porque hablaba de tal manera, con tal fluidez, con tal erudición, y dejaba tanta cantidad de libros para que los 3 meses que vengan después nosotros diéramos cuenta qué libros habíamos leído. Yo recuerdo que haber leído El Santo de la Espada, ¿no?, de Ricardo Rojas, que es la biografía de San Martín, y cuando me levanté y dije que había leído ese libro, me felicitó y me dijo: ¿usted cómo se llama? Me dijo: usted es un hombre inteligente y va a tener buen futuro. Y luego de muchos años me encontré con él para hacer una conferencia conjunta en la Biblioteca Nacional de homenaje a Pedro Zulen. Entonces el doctor ya tenía mucha edad y estaba ciego, no veía. Y estaba como vicepresidente representando a Alan García, en este caso como presidente, porque el presidente había ido a México. Él llegó, por supuesto, con todo el aparato, digamos, de seguridad, con patrulleros, con periodistas, prensa, ¿no?, decanes y todo. Yo obviamente llegué discretamente con mi micro, ¿no?, caminando por la Plaza Bancay, ¿no?, para llegar a la Biblioteca Nacional. Y entonces era homenaje a Zulen para ver sobre todo el archivo y la biblioteca que su familia había donado por una gestión mía a la Biblioteca Nacional. Entonces le preguntaron al maestro Luis Alberto Sánchez: usted, maestro, ¿quién prefiere que hable primero? Y él dijo: yo. Obviamente yo no podía decir nada, pues no, me quedé callado, y comenzó a hablar sobre Zulen de manera tan fluida, tan constante, que yo decía, cada vez que decía una palabra, una frase, decía: ¿y ahora qué digo yo? ¿Ahora qué digo yo? Felizmente yo había trabajado el archivo Zulen, el archivo de los movimientos indígenas, de las agitaciones campesinas, que no conocía, obviamente, no había conocido el maestro Luis Alberto Sánchez, y había escrito un libro yo sobre el pensamiento de acción pro-indígena a partir de la revista Deber Indígena, de modo tal que en esa área de Zulen como luchador social, como abogado de la población indígenas, y de las que yo destaqué de una manera más puntual. De ahí dije que no hay que aceptar muy fácilmente ir a las conferencias o a los eventos donde se sabe que las otras personas tienen una inteligencia más lograda o una idea más concreta largamente que la de una. Fue una lección importante, pero felizmente salí bien aireado. En este caso, Adanaque, que ha sido mi alumno, y yo no estamos en el mismo tema, cada uno tiene su tema, igualmente entonces no podemos discutir, no debatirnos ideas, sino más bien complementarlas, ¿no? Bueno, después entonces Luis Alberto Sánchez dice al libro: en este libro aparecen los hombres de piedra. Los hombres de piedra es una alegoría a que a partir del cristianismo nosotros somos, nuestros ancestros son ancestros de barro, somos con vida a partir del soplo divino, digamos Adán. Mientras que en el mundo de los
indígenas aymaras o los indígenas de la Sierra Central Cusco, los ancestros son los huancas. Los huancas son deidades pétreas, son de piedra, son estatuas de piedra que en forma de hombre representan nuestros ancestros. Entonces, obviamente, los puneños, ¿no? El orgullo aymara es un poema que hizo Dante Nava, donde dice, bueno, el orgullo aymara está en el momento que nosotros somos descendientes de los hombres de piedra, mientras que los católicos son más, digamos, frágiles porque son descendientes de los hombres de barro o de tierra. Sánchez dice, el pensamiento de Valcárcel es el fervoroso deseo de peruanizar al Perú. Dice que Valcárcel está en contra de los patronatos y las proindígenas, más bien aboga porque sean los propios actores los que luchen por su defensa y la solución a sus problemas, como lo hicieron inicialmente Joaquín Capello, Pedro Zullen y Dora Mayer en la Asociación Proindígena. Estos patronatos, el patronato de la raza indígena fue un patronato creado por Leguía, con la presidencia del Monseñor Emilio Lizón. Era para contrarrestar estos movimientos que venían desde los cusqueños y movimientos puneños, y especialmente porque los indígenas habían formado el Comité Pro Indígena Tahuantinsuyo, liderado por anarquistas. Entonces, frente a estos grupos más contestatarios, agitadores, el Estado quiso contraponer creando el Patronato de la Raza Indígena, que era más bien un movimiento más bien de recepción de documentos, conciliador y la búsqueda de solucionar los problemas en los entornos de la propia legalidad oficial. Después dice, tempestad en los Andes se trocará en tempestad de todo el Perú. Los hombres de piedra entrarán en acción y contagiarán al resto de la población. Se producirá un poco los mitos de Pachacútec. Se dice que los incas fueron asediados, iban a ser derrotados por los chancas, ¿no? La población guerrera de Ayacucho, y solamente los incas pudieron salvarse de la agresión y la conquista de los chancas porque por una acción divina las piedras se convirtieron en soldados y como tal guerrearon contra los chancas y vencieron obviamente a sus invasores externos. Luego Aurelio Miro Quesada escribió un ensayo, un comentario en los periódicos de la época donde dice que es un libro agitador. Es un libro, dice, impresionante, exaltado. Valcárcel siente que se acerca el nacimiento de un nuevo indio, de un nuevo Perú. Valcárcel abomina con la justicia de los patronatos, contra la justicia de los patronatos y proindígenas. Descubre más bien la actitud directa y combativa de los propios actores indígenas. En el Cusco por entonces aparecieron algunos líderes que se hacían llamar nuevos incas, ¿no? Los nuevos incas que Valcárcel conoció, incluso llegó a entrevistarlos. Tempestad en los Andes cierra un ciclo y abre una nueva etapa, ¿no? Es dejar de lado el idealismo exaltado y pasar más bien a la acción práctica de la reivindicación desde los propios actores. Luego Luis Loaiza dice, es un libro de la sangre indígena, la nacionalidad serrana. Nuestra raza acaba de encontrar ya su sincero panejerista. Con una acusación caen en sus páginas los ataques y las denostaciones a la Lima, ¿no?, virreinal y la Lima genuflexa. Valcárcel ha suscitado mejor las palpitaciones de las entrañas mismas del indio. Ha estudiado con el alma, ha seguido de cerca las historias personales y colectivas, ha llorado con él junto con los indígenas y también asume el optimismo con ellos del futuro. Tempestad en los Andes es un libro que deben conocer nuestros dirigentes, pues que trabajan por la reconstrucción de la nacionalidad y el futuro del Perú. Luego, el mismo Valcárcel dejó de puño y letra en los archivos que vimos me facilitó Fernando, una sección dice los compañeros, ¿no? Los compañeros. Entonces, estos compañeros varios comentan sobre el libro. Entre ellos está el mismo Valcárcel, cita, por ejemplo,
Franz Tamayo, que dice que es un libro precioso, no va a leer todo para no aburrirlos. Después Alfredo Palacios, que es un libro vigoroso. A Ricardo Rojas, que es un libro de filiación indígena. Al propio José Carlos Mariátegui, que hemos mencionado. Balcarce ha resumido ideas de cómo piensa de él. A Luis Alberto Sánchez, también resumen. Luego a Lino Urquieta, ¿no?, un poeta y luchador social arequipeño. A Gamaliel Churata, ¿no? Libros como el suyo sí son literarios. Su forma irreprochable, enjundiosa, no son retóricos, es decir, ni quiméricos. Yo estoy admirado de la acusación de literato que hacen al libro. Literato es un libro escuetamente humano, es prácticamente inconcebible. Luego César Alfredo Miró Quesada dice, es un libro revolucionario. Justamente el ejemplar que yo tengo está dedicado a César Alfredo Miró Quesada, dedicado puño y letra por el maestro Balcarce en esa primera edición de Tempestad en los Andes. Él dice, para César Alfredo Miró Quesada, con la simpatía de su autor Luis Valcárcel, Cusco 1928. Hace el año siguiente de la publicación dedicó el libro del maestro a César Miró. Entre paréntesis, también yo tengo la suerte en mi biblioteca de tener 2 libros dedicados por el maestro. Uno, el texto universitario con el que seguíamos su curso Incas, se llama Etnohistoria del Perú Antiguo, y otro ya más adelante, las famosas memorias que publicó el Instituto de Estudios Peruanos. Son libros, dedicatorias, manuscritos en las que se puede seguir de cerca también el pulso del autor. En la dedicatoria del 64, la dedicatoria es más firme, las letras son más puntuales, ¿no? En cambio, las memorias, él ya está más llevado en años. Se nota un poco como que la mano le tiembla, ¿no? Y las letras son bastante movidas, ¿no? Es, de todas maneras, para quienes amamos los libros, esto tiene una originalidad muy significativa. Por último, hace un par de años, creo que Fernando me parece con Petro Perú, han publicado una edición facsimilar de los Tempestad en los Andes, con el Ministerio de Cultura del Cusco, ¿no? Tempestad en los Andes es un libro de lujo, empastado, ¿no? Y viene con un estudio preliminar realizado por Rodrigo Montoya, que es un antropólogo sanmarquino, seguramente él habrá sido también alumno del maestro, y Rodrigo pone hasta unos 8 aspectos fundamentales que va a valorar. Rápidamente le señalo. Dice, uno, se trata de una voz cusqueña que brotó desde el sur a todo el Perú, una voz cusqueña. Lienzi, ¿cómo se llama la señorita? Que va a hablar, Yasmín López Lienzi, es una amiga que ha hecho el prólogo a la memoria de Luis Alberto de Balcárcel, ¿no? En esa hay un acápite donde dice, es Cusco una ciudad abierta, y entonces ese Cusco es una abierta, es prácticamente Balcárcel en el Cusco con la voz abierta que nace de la zona telúrica, ¿no?, de las entrañas del Cusco, y se hace eco a nivel nacional. Después dice, el libro es un colectivo académico que resume las ideas importantes de su época. Es un libro, es una primera etnografía donde los ayllus y las comunidades reciben una presentación muy minuciosa sobre la vida cotidiana y sobre sus formas de la cosmogonía andina. Luego dice, la metáfora del nuevo indio, ¿no?, es algo que rescata y resalta Balcárcel. Nuestra tierra, ¿qué vale nuestra tierra sin nosotros? Son adiciones y exaltaciones importantes para encubrar las rebeliones campesinas por la dignidad de los hombres del campo. La revelación de lo andino en el pasado y en el presente se trata de una voz fundamentalmente permanente hasta tanto no solucionen los problemas de la peruanidad en el Perú contemporáneo. Los indios serán los autores de su propia liberación, como lo había señalado también José Carlos Mariátegui y Manuel González Prada. Por último dice,
En resumen, lo que acabo de decir sobre la originalidad del pensamiento de Luis Balcarce debe ser visto como el fondo de una nueva voz que anuncia el nacimiento de un nuevo mundo en un nuevo orden más democrático y fraterno. Bien, entonces estas son algunas ideas, un poco el bosquejo de lo que puede ser la biografía del libro de Empecé a los Andes, que ojalá pueda avanzar más y en alguna época, algún momento, entregarles ya la vida más completa de este libro tan importante y tan clásico que debe ser leído por todos nosotros, en el que siempre aprenderemos voces y alientos alentadores para formar nuestra identidad y nuestra peruanidad. Muchas gracias.